Avanzamos en este boletín informativo de Buenos Días América. Son ya las 7 de la mañana con 46 minutos. A esta hora hacemos contacto gracias a la tecnología con el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Señor ministro, desde el Estudio Central de América Quito les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para informar al país respecto de este incremento del bono de desarrollo humano a $55 cuando se venía entregando $50 correspondiente a este bono, pero la decisión presidencial es incrementar $5. Y quiero empezar preguntándole, mi estimado ministro, si esta decisión presidencial obedece u obedeció a la presión que ejerce la CONAIE a través de un paro nacional de actividades. Señor ministro, empiezo por allí. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Ramiro. Gracias por la invitación. Bueno, mire, el gobierno ha sido receptivo. Yo creo que es una muestra más bien de un grado de flexibilidad frente a demandas sociales que la entendemos plenas y legítimas desde la perspectiva que éstas sean en paz y no vulneren los derechos de los demás ecuatorianos. Creo que el Ecuador ha visto actos vandálicos, situaciones caóticas que lamentablemente no refleja una protesta social. Sin perjuicio de ello, cuando existe de por medio un interés por parte del primer mandatario de llegar a un acuerdo, de llegar a un diálogo, nosotros somos gente que debemos estar unidos. Más nos une lo que creemos como ecuatorianos, que las diferencias que pueden seguir existiendo y seguramente perdurarán. Esa es la democracia, pero la democracia no puede someterse a hechos que aíslen el derecho de otros ecuatorianos, como el circular libremente, el tener derecho a trabajar, a producir, y eso es lo que el Estado está garantizando y va a garantizar para a través del diálogo llegar a buenos acuerdos. Ahora bien, Jorge, con respecto al incremento del bono de desarrollo humano, es un incremento significativo que tiene un impacto presupuestario solo para el año 2022 en $30.300.000 aproximadamente, porque esto daría cobertura a 1.009.276 núcleos familiares en el Ecuador. Esto significa de que la predisposición del presidente Lasso para cerrar estas brechas, para cerrar estas diferencias, está ahí presente, porque súmele también el anuncio para poder generar el subsidio a la uria, hasta el 50% para los microganaderos y microagricultores, la declaratoria de emergencia del sistema de salud, la duplicación de la educación intercultural. Por lo tanto, ha existido un balance significativo con respecto a la predisposición del presidente a ser, reitero, receptivo de una demanda social que todos la conocemos, y esto más bien muestra un grado de tolerancia por parte del gobierno, que la política pública no está escrita en piedra, que siempre es perfectible, que siempre es asimilable sobre las demandas sociales, pero del otro lado tiene que existir también sensibilidad, tolerancia. El Ecuador quiere paz, el Ecuador necesita en este momento entrar en un proceso de diálogo. Nosotros estamos analizando ya la última demanda hoy en la mañana por parte de la CONAIE, en la cual cada momento exigen más exigencias, pero el presidente es receptivo a pesar de su estado de salud en este momento por tema COVID que fue anunciado el día de ayer. Está conectado al 100%, trabajando desde despacho, desde Carondelet, y lógicamente estamos abiertos a que quizás hoy se encuentre un mecanismo de diálogo y el Ecuador retome el sendero de paz, el sendero de unidad, que es lo que más necesitamos en este momento. Señor ministro, siempre este tema del bono de desarrollo humano ha estado en el debate público porque hay varios sectores que consideran que no soluciona los problemas apremiantes en los quintiles más pobres de nuestro país, y por eso está en el debate de que en lugar de incrementar uno, dos o cuantos dólares sean necesarios, ¿por qué no trabajar en una política pública que genere trabajo para este quintil, y que de esa forma pues no estarían dependiendo permanentemente del Estado y el Estado no se convertiría en un Estado paternalista, ministro? Bueno, yo comparto plenamente lo por usted manifestado. No podría, ahora que soy ministro de Estado, cambiar mi pensamiento, que inclusive lo exterioricé en algunos discursos cuando fui asambleísta por mi provincia, por la provincia de La Suay.
Jamás me iría en contra de ese concepto en el cual la generación de empleo es la base fundamental, es la mejor política pública y si puede profundizar más, la mejor política social que tiene un país. Nosotros hemos ido en ese andarivel, se generaron las fuentes de empleo que lo hemos anunciado de manera permanente. Ha habido una restricción en el cumplimiento de esto, producto obviamente del Omicron, que fue el primer trimestre de este año, producto también de estas realidades, de un freno que ponen a veces a la normativa pública que demanda y requiere inversión privada, inversión pública para generar empleo. Cuidado, confundamos los hechos, Jorge, Ramiro. Este es un sistema paliativo de bonos que permite dar un alivio temporal, que ese es el enfoque, no es valorado como una pensión vitalicia, o peor aún, como un distinguido dirigente desde el otro sector hablaba y comparaba este tipo de apoyo o este incremento que ha dispuesto el presidente con la canasta familiar vital o la canasta básica. Esto es incomparable porque esto es un paliativo económico que viene funcionando de muchos años atrás. Sin embargo, Jorge, hay que entender que estamos en un proceso post-pandémico. Es una realidad a la cual debemos interpretarla y lógicamente al haberse generado hechos que subieron el nivel de pobreza, de vulnerabilidad en el Ecuador, la obligación del Estado ecuatoriano es continuar aún manteniendo ese abrazo social, ese abrigo social a la gente más pobre. Pero a futuro debemos emprender a la generación de empleo. Ojalá yo en un tiempo más con usted pueda analizar la disminución del número de beneficiarios del bono, porque eso concomitantemente me demostrará una economía sólida. Pero a ese camino estamos. Y vea usted, existen estas circunstancias, estos contrapesos negativos que no permiten esa generación de empleo que usted y yo estamos coincidentes y que debe ir enfocado a aquellos ciudadanos, madres y padres de familia que cuenten con un empleo adecuado, porque aquello además concomitantemente disminuye grandes males: migración, inseguridad, desnutrición crónica infantil, trabajo infantil, y a ese enfoque estamos llevando adelante la visión en la política pública con el presidente Guillermo Lasso. Señor ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Esta subida es efecto de estas paralizaciones, como se lo ha analizado, pero ¿en base a qué se decide estos $5, no? Porque de pronto los beneficiarios estarían a la expectativa de un monto mayor, a lo mejor. Bueno, Ramiro, mire, gracias por la inquietud, qué gusto saludarlo. Mire, Ramiro, esto fue previamente analizado desde una perspectiva técnico-financiera. Nosotros el día viernes 17, previo al anuncio del señor presidente y obviamente a una disposición de él para que como ministerio evaluemos y remitamos un informe, se extendió el mismo a la presidencia en donde se evaluó sobre dos aspectos fundamentales. Primero, basados en la canasta vital familiar. Hay que considerar que hay dos canastas en el Ecuador, la canasta básica y la canasta vital. La canasta vital es lo mínimo mediante el cual nosotros podríamos sobrevivir como seres humanos, como ecuatorianos. Eso lo mide el INEC, y en ese contexto inclusive esta fue sobre la que se basó la creación del bono de contingencia para los desastres naturales. En ese contexto nosotros hicimos una evaluación de los ítems que mayor relevancia tuvieron con respecto a los impactos económicos e inflacionarios en los últimos meses. Esa valoración estadística se la tradujo en un informe en la cual entregamos al presidente, en donde la variación bordeaba $5.09. Ese es obviamente el basamento técnico sobre el cual el presidente tomó la decisión y dispuso efectivamente el incremento de 50 a $55. Podría interpretarse en términos absolutos algo irrisorio, pero veamos el contexto general financiero. Primero, un impacto presupuestario de $30 millones. Ramiro, son 1.009.276 núcleos familiares que son beneficiarios del bono de desarrollo humano y el bono de desarrollo humano con componente variable. Por lo tanto, el impacto es a ese número de personas mensualmente, genera una inversión en este año de 30.300.000. Y el año siguiente, para adelante, tendríamos casi $61 millones.
lógicamente es una inversión significativa y porcentualmente es el incremento de un 10% a un bono que es un paliativo económico para los sectores que están en pobreza y pobreza extrema. Por eso es que debemos comprender desde la estructura mismo, porque si fuésemos a hablar con una comparación con canastas básicas, estaríamos hablando del salario mensual unificado, claro, y no es ese el caso. Este es un bono que significa un apoyo social del gobierno para los sectores vulnerables del país. Señor ministro, pero por un bono paliativo, como usted dice, pues con mucho respeto, en la práctica ninguna familia puede vivir con $55 por más bono paliativo que sea, porque además, si es que estas personas son beneficiarios del bono de desarrollo humano, tienen una serie de limitaciones para acceder precisamente a este beneficio del gobierno, porque si trabajan o tienen una refrigeradora en casa, ya se les elimina del registro. Ejemplo, señor ministro. Mire, el tema del registro social es materia de otro análisis que sin duda lo podemos entrar hasta donde esté mi competencia de mencionar, porque es una unidad adscrita a la presidencia autónoma que a nosotros nos nutre de información sobre los puntajes del sector social, del sector vulnerable, en donde por norma tenemos que los deciles 1, 2 y 3 son beneficiarios de los servicios del MIES y obviamente de las transferencias monetarias o los llamados bonos. Con respecto al análisis suyo, conceptualmente lo comparto, Jorge. Quiero insistir en el tema, este no es un apoyo social y además es un tema que se viene dando desde el año 2000, desde hace 22 años. Obviamente es una realidad mediante la cual el Estado ecuatoriano genera un abrazo social, un abrigo social, un paliativo social, y no es pues un salario básico que pueda dar cobertura a una canasta básica vital o a una canasta básica familiar. Y en ese contexto, vuelvo a reiterar, este abrigo social es el que ha sido incrementado, es un bono que va enfocado hacia los sectores más necesitados, tanto así, Jorge. Inclusive la variación entre el bono de desarrollo humano y el bono de desarrollo humano con componente variable es que este segundo se enfoca a los sectores aún más complicados, los que están en extrema pobreza, en donde además hasta un monto máximo de $150 se les entrega un bono adicional por cada hijo, a aquellos que están en condiciones de pobreza extrema. Ayer informaba esto a la Asamblea Nacional, porque efectivamente la inversión que hace el Estado ecuatoriano con respecto a esta realidad es de casi $700 millones con respecto al bono de desarrollo humano. No es una inversión pequeña, esa se le suma casi $61 millones ahora con respecto a este incremento por año, lo cual es una aportación en términos de inversión social muy grande. Por eso es que le digo, no podríamos, bajo el punto de vista de entender que esto es la solución definitiva a un problema. No, la solución está en lo estructural, lo que con usted analicé previamente, en la generación de empleo. Por eso hemos planteado normativa jurídica, proyectos. Hay un portafolio de inversión de 5.200 millones que arreglará en gran parte la generación de empleo tan necesitada en el Ecuador. Pero a esa inversión extranjera, inversión internacional, inversión nacional, hay que darle confianza. Y cuando usted genera una paralización de 12 días en el Ecuador, probablemente esa inversión dude en venir al país y estamos destruyendo de manera paralela el empleo tan anhelado que aquí hemos analizado para extraer a aquella familia, que el núcleo familiar del bono de desarrollo humano y ponerlo en el empleo formal en el cual efectivamente mejore su calidad de vida. Ese es el enfoque, Jorge, pero estas realidades son lamentablemente lacerantes para que aquello se cristalice en el corto y mediano plazo. Perfecto, con eso me quedo, señor ministro. Le agradezco mucho por su tiempo. Que tenga Gracias. Un buen día. Gracias. Buenos días, Jorge. Buenos días, amigo. Gracias. Gracias a nuestro invitado.